Hola, ¿qué tal mi gente? Dios le bendiga de una manera especial. Por aquí tu hermano y amigo Christopher López y hoy he venido a compartir contigo un tema muy importante y especial, el cual lo he titulado por la ansiedad. Así es, te hablaré sobre qué es, de dónde viene, cómo se produce, si tiene que ver mucho con lo espiritual y también te compartiré mi testimonio o mi experiencia de cómo pasé por este proceso de periodos de miedo, de insomnio y cómo Dios me dio la salida y cómo Dios me ayudó a libertarme de este problema. Así que sin más nada que decirte, quédate que hoy te lo aclararemos en este video. ¿Qué es la ansiedad? Hoy te daré desde mi perspectiva qué es y también desde la perspectiva científica o médica. Desde mi perspectiva puedo describir que la ansiedad es un miedo irracional o una preocupación a algo, pero no sabes qué es. Es como si tu cuerpo sintiera un miedo constante, una alerta de reaccionar a las cosas, de reaccionar a eso que sientes por dentro, como ese deseo de querer que todo pase pronto, pero que aún no ha pasado y eso te frustra. Algunos manifiestan ciertos síntomas, como por ejemplo temblores en el cuerpo. Algunos piensan que sienten como mariposas en el estómago. Otros dicen que sienten escalofríos. Y la más común, la taquicardia. Y bueno, pare de contar entre otros síntomas que se manifiestan en la ansiedad. Ahora, ¿qué nos dice la ciencia médica a profundidad sobre este tema? La ansiedad se produce como una alerta constante que vibra en el cuerpo incluso cuando todo está en calma. Algunos la sienten como mariposas en el estómago, otros como una presión en el pecho o pensamientos repetitivos que no se detienen. Aunque es una emoción natural diseñada para protegernos, cuando se vuelve excesiva o crónica puede convertirse en un trastorno que afecta nuestra vida diaria. Por ello, comprender qué provoca la ansiedad es el primer paso para recobrar el balance emocional y físico. Desde un enfoque clínico, la ansiedad es una respuesta emocional y fisiológica ante situaciones que el cerebro interpreta como amenazas, incluso si no lo son en realidad. Entonces, vemos la ansiedad expuesta desde un cuadro clínico, pero hoy también la expondré desde un punto espiritual. Sin embargo, hay personas que dicen que la ansiedad no tiene que ver nada con lo espiritual, sino que es una respuesta natural y fisiológica del cuerpo, alegando que es normal que el cuerpo después de un periodo de estrés excesivo reaccione de esta forma, o que la persona después que pasó mucho tiempo en pantallas por la luz azul, así es, ya que la luz azul provoca hasta insomnio, y a través del insomnio la persona empieza a desgastarse mentalmente, ahí donde proviene también la ansiedad, según lo describen los médicos. Pero también está la postura espiritual que dice que la ansiedad es un demonio o que lo provoca un demonio. Pero ¿será esto cierto que la ansiedad lo provoca un demonio? El miedo y la ansiedad también pueden llegar a los cristianos. Vemos, por ejemplo, la vida de Elías, cuando pasó por ese periodo de trauma, donde estaba asustado, se fue y se encerró en una cueva porque tenía miedo. Incluso le dijo a Dios que le quitara la vida. Imagínate tú a ese nivel que estaba Elías de desespero, donde sentía mucha tristeza. Pero ¿qué nos dice Dios en su palabra? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Por eso hablaré hoy sobre un poco de mi experiencia, donde pensé que todo esto era normal, que era natural del cuerpo, que tenía que acostarme temprano para que no me diera insomnio, o incluso que tenía que tomarme una pastilla para poder conciliar el sueño. Pero ¿sabes qué? Resultó ser que todo esto era espiritual. Recuerdo que esto fue hace casi 2 años atrás, donde mi vida estaba tranquila, todo bien, en mi trabajo todo estaba bien, con mi esposa, mi relación con ella, todo marchaba bien. Y bueno, jamás pensé que me sucedería todo esto de la ansiedad, del insomnio. Y todo comenzó una noche donde así de la nada me desperté como eso de las 2 o 3 de la madrugada, con taquicardia fuertemente. Tenía miedo, sentía que me iba a dar un paro cardíaco, sentía que me iba a morir. Tenía como escalofríos en el cuerpo, temblaba y desperté a mi esposa y le dije, amor, tengo miedo, no sé qué me pasa, todo esto que estoy sintiendo es extraño, le decía yo. Y ella me dijo, quédate tranquilo, ya se te pasará. Resulta ser que los minutos pasaron, pasó la hora y aún no se me quitaba esa sensación de taquicardia, donde sentía que me iba a morir, donde sentía algo estaba pasando, pero no sabía qué era. Tenía miedo, pero no sabía por qué tenía miedo. Y le dije a mi esposa, no, amor, vámonos
al centro médico a que me revisen porque si no me va a dar un paro, no sé, vámonos porque antes que sea demasiado tarde. Claro, porque yo estaba asustado y pensé que ya me iba a morir, pero esto es la ansiedad. Sientes que te vas a morir, sientes que todo se va a acabar. Pero claro, yo hasta el momento no sabía que lo que estaba pasando era un periodo de ansiedad. Bueno, resultó ser que llamamos a mi tía, nos llevan en su coche hacia el centro médico, éramos allá que me atendieran y todo eso. ¿Qué pasa? Que cuando me atienden, me hacen un electrocardiograma para ver cómo está todo, resultó ser que todo estaba normal, que yo estaba bien y bueno, al parecer no tenía nada. Y me mandaron a la casa y bueno, cuando llegué a la casa ya yo estaba tranquilo, estaba más calmado y medio pude conciliar el sueño. Al día siguiente como que si no había pasado nada, ya estaba normal, estaba tranquilo. Entonces ese fue mi primer periodo de ansiedad, pero yo no lo sabía. Sucedió que pasaron los días, vuelvo a tener otro periodo de ansiedad, pero no manifestándose como miedo, sino esta vez como insomnio. ¿Qué pasa? Que yo tenía miedo de que llegara la noche. Me daba miedo de que llegara la noche porque sabía que no iba a dormir, porque la primera noche no dormí. Pensé que era normal, que había pasado, no sé, que por estar en el teléfono, por ver películas tarde, qué sé yo. Está bien, lo dejé pasar como que si fue algo normal. Después, al día siguiente me volvió a pasar lo mismo y ya estaba un poco frustrado. Creí que ya todavía esto era algo normal, hasta que al tercer día me vuelve a pasar lo mismo de que no puedo dormir porque siento como miedo, como que no puedo conciliar el sueño. Y por más que intentaba dormir, no podía. Intenté muchas cosas. Lo primero que fue a internet a investigar qué es lo que me estaba pasando. ¿Por qué no podía dormir? ¿Qué era lo que lo causaba? Vi recomendaciones donde me decían que me faltaba el magnesio, que me faltaba tomarme un té, que me faltaba desconectarme del teléfono, del televisor temprano antes de la noche, porque si no tu corteza prefrontal queda estimulada, por eso no liberas tanta melatonina para poder conciliar el sueño. Entonces vi todas esas cosas y pensé que era algo natural, que era que todo esto me estaba pasando, que me faltaba tomarme esto, dejar esto. Empecé poco a poco con cada una de las cosas, ir quitándolas e ir tomándome ciertas cositas para poder ver si era eso lo que me estaba pasando. Entonces cuando intenté estas cosas, veía que no había mejoría, seguía con insomnio. Ahorita no recuerdo muy bien, pero creo que fueron alrededor de casi 2 semanas sin poder dormir bien, donde no dormía nada. Yo le decía a mi esposa que tenía miedo de que llegara la noche, porque sabía que no iba a poder dormir. Tenía miedo de cosas que aún no habían pasado, que pasarían en el futuro, y yo creía que ya pasaría mañana, y creía que yo tenía que tener el control de todo eso. Yo pensé que todo esto era natural del cuerpo, pero como intenté hacer las cosas que estaban a mi alcance, que podía hacer de la forma más natural posible, y vi que no pasaba nada, ya estaba empezando como que a frustrarme, y empecé a creer que esto tenía que ver algo con lo espiritual. Empecé a dudar. Aconteció que un día yo llamo a un amigo en Venezuela, le comento mi situación, le comento que estoy pasando por este periodo de insomnio, que no dormía bien, me sentía mal, que por más que quisiera estar tranquilo no podía, a veces me daba esos escalofríos. Y él me dice que eso no tiene nada que ver con las cosas naturales, sino que es algo espiritual. Y yo quedé impactado porque decía, wow, no lo sabía. Y eso que soy cristiano y no sabía que la ansiedad tenía que ver algo con lo espiritual, con los demonios. Y entonces él me dice, sí, eso tiene que ver mucho con lo espiritual. Y me contó un testimonio de un hombre que era un predicador que le invitaron a predicar a una ciudad. Este evangelista se quedó en una casa y cuando fue a orar, cabe destacar que este evangelista estaba con su esposa hospedado en esa casa. Y cuando fue a orar, él me cuenta que este hombre no podía orar porque de repente le inundó un miedo y un terror que llamó a su esposa gritando, amor, amor, ayúdame, ora por mí, tengo miedo. Y la mujer le decía, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ora tú. Y entonces él le decía, no, no puedo, no sé, tengo miedo. Y cuando él intenta orar, que las dos se ponen a orar, él dice que oye la voz del Espíritu Santo que le dice, ese es el espíritu de ansiedad y de depresión que está rondando por esta ciudad. Y efectivamente, este predicador cuenta que se había enterado que a los días anteriores
personas habían atentado contra su propia vida. Él me cuenta que todo esto es espiritual, es sobre este testimonio. Yo le pregunto, ay, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo puedo ser libre de esto? Y él me dice, bueno, lo que vas a hacer es lo siguiente. Métete en oración todas las noches y adora a Dios. Alaba a Dios, que en la adoración, que en la alabanza se rompen las cadenas. Yo tomé este consejo y esa misma noche, sin pensarlo dos veces, antes de acostarme, empecé a poner un instrumental tan suave, tan delicada, donde yo pudiera sentirme tranquilo y relajado para que mi oración, mi alabanza a Dios, pudiera darla con excelencia. Y así fue. Toda esa noche empecé a llorar, postrado de rodillas, justamente en este sofá donde ustedes me están viendo, postrado, llorando, pidiéndole a Dios que me libertara. Le adoré toda la noche. ¿Y qué creen? Esa noche pude dormir. Me quedé dormido en este sofá justamente de rodillas y luego me recosté y quedé dormido como si no había pasado nada. Y así pasaron las noches y al día siguiente repetí lo mismo. Empecé a adorar a Dios con todas mis fuerzas, a alabarlo aquí, un poco en silencio, pero adorándolo porque como es tarde de la noche no se puede hacer tanta bulla, porque si fuese sido por mí fuese gritado, Dios, ayúdame, libértame. Pero lo hice de la manera más sutil y con un corazón humillado y quebrantado. Y esa noche también pude dormir. Hubieron momentos donde dormía, pero después me levantaba, pero al menos podía ya dormir. Y así fueron pasando los días donde repetía yo esta adoración, expresaba adoración, alabanzas a Dios, oraba. Y ahí empecé a conciliar el sueño y ya no me despertaba. Ahora que dormía y pasaba al día siguiente, dormía de largo. ¿Y qué te quiero decir con todo esto, amigo, amiga que me estás viendo? Y es que me recuerda el pasaje de David, el pasaje donde nos dice que David tocaba el arpa y el demonio que tenía Saúl, que lo atormentaba, se apaciguaba y Saúl quedaba tranquilo, quedaba en su estado normal, cuerdamente. Con esto quiere decir, es que tú, Christopher, tenías demonio adentro. No, pero los demonios pueden influenciar a las personas, pueden lanzar dardos, pueden hablarle al oído, a tu espíritu, diciéndole que tú no sirves, diciéndole que estás mal, provocándole preocupación, porque eso sí, el diablo, que el Señor lo reprende en esta hora, lanza dardos para atormentarnos, para darnos pensamientos intrusivos, pensamientos donde nos desanimemos, pensamientos hasta de atentar con nuestra propia vida. Así es, porque eso es lo que quiere el diablo, dañar a la creación de Dios, y lo hace a través de lo espiritual. Solo que a veces nosotros lo interpretamos, creemos que es una manera del cuerpo, algo natural. Entonces entendí el poder de la alabanza y de la adoración. Y con esto no te pido que me creas, sino que es mi experiencia y la quise compartir contigo, porque si tú que has intentado todo, te has intentado tomar el agua de limón, tomar el magnesio, intenta este recurso que te estoy dando. Y si te funciona, pues muy bien, dale la gloria a Dios, porque Él es el que liberta de la ansiedad y del insomnio. Y hoy en día puedo dormir tranquilo, estoy tranquilo, no he pasado por periodos de taquicardia, siento que estoy bien. Cabe destacar que unos días antes de que yo empezara todo este proceso de liberación, de orar a Dios y todo esto, yo recuerdo que en una pude conciliar medio el sueño y escuché como unos pasos aquí en la casa, unos pasos de una persona que caminaba, y me levanté, creí que había alguien en la casa y cuando vi no era nada. Entonces, hoy en día puedo deducir que todo eso que experimenté fue espiritual, fue demoníaco, y gracias a Dios le doy la gloria y la honra de que Él me libertó de todo esto. Sin más nada que decirte, ahora que estás llegando al final de este video, si te ha gustado, te pido que por favor le des me gusta. También que si no te has suscrito todavía, le des en la campanita para que así cuando yo suba estos videos te salga en tiempo récord. Te deseo lo mejor y muchas bendiciones para tu vida. Nos vemos en un próximo video.